Le dijeron que ya no había nada que hacer, que se llevara a su hijo a casa y rezara. Pero las oraciones se ahogaban en la garganta de Ixchel, sofocadas por la fiebre que consumía el pequeño cuerpo de Mateo. Lo sentía arder contra su pecho, un fuego diminuto que el mar, la fe y la ciencia se negaban a apagar. En Boca de Ceniza, un pueblo de miradas torvas y juicios susurrados, ella era una paria y su hijo, la prueba viviente de su pecado. Las puertas se cerraron una a una, dejándola sola con el aliento de la muerte en la nuca. Fue entonces, en el silencio aplastante de la desesperación, cuando un nombre prohibido se abrió paso en su mente como una grieta de luz en la más profunda oscuridad: el Caimán. No sabía que, al buscarlo, no solo negociaría la vida de su hijo, sino que vendería su alma al único hombre más repudiado que ella. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Era Ixchel, una mujer hecha de sol y sal, con la piel curtida de quien negocia a diario con el mar y el desprecio. Su cuerpo, menudo y fibroso, se movía por las calles de tierra de Boca de Ceniza, con una economía de gestos que la hacía casi invisible, un hábito aprendido a fuerza de miradas hostiles y silencios, que cortaban más que el viento del norte. Sus ojos negros, dos pozos profundos de cansancio, rara vez se levantaban del suelo, fijos en el polvo que se adhería a sus guaraches gastados. Cargaba con su herencia totonaca como un secreto, una raíz profunda que el pueblo católico y cerrado se esforzaba por arrancar con sus juicios. Su único escudo era un rebozo descolorido, herencia de su abuela, una tela que olía a ella, a Mateo, a la única verdad que le quedaba en el mundo. Sus manos, ásperas y agrietadas por la lejía de las casas ajenas y las escamas de los pocos peces que lograba pescar, delataban una vida de servicio y supervivencia. No conocían la caricia, solo el trabajo incesante. Por las noches, en la quietud de su choza de adobe, a veces se las miraba bajo la luz temblorosa de una vela, y no reconocía a la joven que fue. La muchacha que una vez creyó en la promesa de un forastero de ojos claros se había desvanecido, dejando atrás esta cáscara de mujer abandonada. El recuerdo de él era una herida fría, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. La comunidad se había encargado de que la vergüenza fuera su sombra permanente, un estigma que la marcaba a fuego, y que ahora amenazaba con devorar también a su hijo, la única luz en su existencia opaca. Boca de Ceniza era un purgatorio suspendido en el tiempo, atrapado en la humedad pegajosa de los años 80. Un lugar donde el olor a pescado podrido y a salitre se mezclaba con el incienso rancio de la iglesia y el miedo. El mar, de un verde turbio y amenazante, prometía tanto el sustento como la tumba. Y el sol caía a plomo, blanqueando los techos de lámina y los huesos de los peces abandonados en la orilla. Los manglares, con sus raíces retorcidas como los dedos de un ahogado, custodiaban los secretos del pueblo, un laberinto de sombras donde se decía que la ley de Dios no entraba. Para Ixchel, cada rincón era un recordatorio de su indignidad, el sermón del cura que parecía señalarla, las mujeres que cambiaban de acera al verla, el silencio pesado que la seguía en el mercado. El viaje hacia los manglares era un descenso a otro mundo, una travesía por las venas oscuras de la tierra. Ixchel avanzaba con el agua hasta las rodillas, un líquido espeso y negro que se aferraba a su falda como un presagio. El aire, denso y cargado del olor a descomposición y a vida salvaje, se le metía en los pulmones, un perfume de peligro y promesa. Los mangles se alzaban a su alrededor como centinelas esqueléticos, sus raíces retorcidas emergiendo del fango cual garras que quisieran atraparla. El sol apenas se filtraba a través del dosel espeso, creando un crepúsculo perpetuo salpicado de luces fantasmales. El silencio no era vacío, sino que estaba lleno de sonidos minúsculos y acechantes. El zumbido de los insectos, el chapoteo de criaturas invisibles, el crujido de ramas secas. Era un laberinto que protegía al Caimán, un lugar donde la ley del pueblo no tenía jurisdicción. Al final del tortuoso camino, se erigía la casona, una fortaleza de decadencia y poder en mitad de la nada. Era una estructura de 2 plantas, con paredes manchadas por la humedad, y una barandilla de hierro forjado carcomida por el óxido, vestigios de una opulencia pasada. No había jardín, solo el manglar que llegaba hasta sus cimientos, como si la naturaleza estuviera intentando reclamarla. La casa parecía observar a Ixchel con sus ventanas oscuras, vacías como las cuencas de una calavera.
Un par de hombres armados, con la mirada indiferente y la piel curtida, vigilaban desde el porche, sin moverse, parte del paisaje amenazante. No había vida aparente, solo una quietud premonitoria, el silencio de un depredador que espera. Ixchel se detuvo, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo el peso de su decisión, sabiendo que al cruzar ese umbral, su antigua vida desaparecería para siempre. Allí estaba él, Damián, el caimán, no en el porche, sino en la sombra de un despacho que olía a tabaco rancio, a pólvora y a soledad. Estaba de espaldas a la entrada, contemplando el laberinto de agua y raíces a través de un ventanal sucio. Su silueta era la de un hombre grande, de hombros anchos, una masa de poder contenido. Cuando se giró, la luz mortecina del manglar le talló el rostro. Era una cara dura, angulosa, marcada no solo por la cicatriz que le partía la ceja, sino por un cansancio profundo, una amargura que le había vaciado la mirada. Sus ojos, de un gris helado, la recorrieron sin interés, como si fuera un objeto más en su inventario de cosas rotas. Vestía una sencilla camisa de lino, abierta en el pecho, revelando una piel curtida, y el inicio de otras cicatrices. No había en él crueldad ostentosa, sino un vacío aterrador. Ixchel se mantuvo en el umbral, temblando pero sin retroceder, el rebozo apretado contra su pecho como si pudiera protegerla del frío que emanaba de aquel hombre. Expuso su ruego con la voz quebrada pero firme, una letanía de desesperación que había ensayado 1000 veces en el camino. Habló de la fiebre de Mateo, del aliento fétido de la muerte, de las puertas cerradas del pueblo y de la ciencia. Damián la escuchó sin interrumpir, su rostro impasible, sus manos quietas sobre una mesa de caoba maciza sobre la que descansaba un arma. Cuando ella terminó, el silencio se hizo aún más denso, cargado de la expectativa de ella y la indiferencia de él. No preguntó por el niño, ni por la enfermedad. Su interés, si es que lo había, parecía centrarse en la propia Ixchel, en la extraña mezcla de fragilidad y coraje que había osado invadir su santuario. El pacto fue propuesto sin rodeos, con la frialdad de una transacción comercial. Damián traería al mejor médico de la ciudad, conseguiría cualquier medicina, sin importar el coste ni los medios. La vida de Mateo estaba garantizada. A cambio, Ixchel debía quedarse. No como su amante, no como una sirviente en el sentido tradicional. Su tarea sería otra. Debía habitar la casa, devolverle un pulso que había perdido hacía mucho tiempo. Cuidar de las plantas marchitas del patio interior, asegurarse de que hubiera comida caliente en la mesa, llenar los pasillos con algo más que el eco de sus propios pasos. Debía ser una presencia, un ancla silenciosa en su mundo de caos y violencia. Su condena era permanecer allí hasta que él, y solo él, decidiera que el vacío en su pecho había sido sosegado. Era una jaula sin barrotes, una servidumbre del alma. Ella aceptó. No había otra opción. La palabra, sí, salió de sus labios como un suspiro, el último aliento de su libertad. En ese instante, el mundo se reconfiguró. Boca de ceniza, con su juicio y su desprecio, se convirtió en un fantasma lejano. Su nueva realidad era aquella casa muerta, aquel hombre roto, y la promesa de la supervivencia de su hijo. Damián hizo una sola llamada desde un viejo teléfono de baquelita. Su voz era otra, un filo de autoridad que cortaba el aire. Horas después, una lancha rápida surcaba las aguas negras del manglar, trayendo a un médico de rostro pálido y maletín de cuero. Mientras el doctor subía a la habitación donde Mateo ardía en fiebre, Ixchel se quedó en la planta baja, inmóvil, escuchando los sonidos de su nueva vida, el murmullo profesional del médico, el llanto débil de su hijo, y el silencio impenetrable de Damián. Los días que siguieron fueron una rutina de silencios y gestos mínimos. Mateo, bajo el efecto de las medicinas prohibidas que Damián había conseguido, empezó a recuperarse lentamente. La fiebre cedió, el delirio se disipó, y su respiración se volvió más profunda y regular. Ixchel no se separaba de su lado, cantándole las nanas de su abuela, canciones totonacas que hablaban de la lluvia y del maíz, melodías que se filtraban por las rendijas de la casa como hilos de agua fresca en tierra seca. Damián nunca entraba en la habitación del niño. A veces, Ixchel lo veía detenerse en el pasillo, una sombra inmóvil escuchando el canto,
Su rostro una máscara indescifrable antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad de su despacho. Era un observador distante de la vida que él mismo había salvado, pero que no se atrevía a tocar. Ixchel comenzó su verdadera labor, la de curar la casa. Empezó por las plantas del patio interior, un amasijo de hojas secas y tallos quebradizos. Con una paciencia ancestral, podó lo muerto, removió la tierra reseca y les dio de beber. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se movían con una delicadeza inesperada, como si en cada hoja que limpiaba estuviera sanando una herida propia. Luego se ocupó con acento agudo de la cocina, un lugar frío y sin usar. El olor a café recién hecho y a tortillas de maíz empezó a desplazar el aroma a humedad y abandono. Preparaba comidas sencillas, los guisos de su tierra, y los dejaba en la mesa del comedor, sin saber si Damián los comería. No intercambiaban palabras. Él comía en silencio, a solas, pero los platos siempre volvían vacíos a la cocina. La transformación era lenta, casi imperceptible, como el crecimiento de las raíces en la oscuridad. Ixchel se movía por la casa con una nueva cadencia. Ya no caminaba con la cabeza gacha de la paria, sino con la determinación silenciosa de quien tiene un propósito. Su presencia llenaba los espacios. El rebozo descolorido a veces quedaba olvidado sobre una silla, un toque de color y humanidad en la penumbra. Damián la observaba desde la distancia, desde las sombras de los pasillos o a través del reflejo en los cristales. La observaba cuidar de su hijo, cuidar de su casa, y en sus ojos grises a veces parpadeaba una emoción extraña, una mezcla de curiosidad, resentimiento y algo más, algo que no sabía nombrar. Ella era un espejo, en el que se reflejaba todo lo que había perdido, y a la vez, una promesa de algo que quizás podría recuperar. Una tarde, mientras Ixchel tendía la ropa lavada en el patio, una de las camisas de Damián se le escapó de las manos y cayó al suelo. Al recogerla notó que estaba manchada de sangre fresca en un costado, una mancha que él había intentado ocultar. Esa noche, cuando él regresó de sus asuntos turbios, ella lo esperó en el salón. Sin decir una palabra, le señaló un sillón, y se acercó con un cuenco de agua tibia y unas hierbas medicinales que había encontrado en los límites del manglar, las mismas que su abuela usaba para desinfectar heridas. Él la miró con suspicacia, su cuerpo tenso y listo para el ataque, pero no la detuvo. Ixchel levantó su camisa con cuidado, y vio un corte profundo, mal cosido. Sus dedos, suaves y firmes, limpiaron la herida, aplicando el ungüento de hierbas. El roce de sus dedos sobre la piel de él fue un pacto sellado en silencio, una intimidad que ninguno de los dos había previsto. Él no se apartó. Por primera vez, permitió que una mano que no fuera la suya tocara una de sus heridas. El gesto duró apenas unos minutos, pero alteró el aire estancado entre ellos, creando una grieta en el muro de indiferencia que Damián había construido a su alrededor. Cuando Ixchel se retiró, dejó tras de sí el aroma a tierra y a hierbas, un perfume de vida en mitad de la muerte que él habitaba. Esa noche, Damián no se encerró en su despacho. Se quedó en el salón, en la penumbra, mirando el lugar vacío que ella había ocupado, sintiendo el calor fantasma de su contacto, un eco que resonaba más fuerte que cualquier disparo. La paz, frágil como una telaraña, se rompió con el estruendo de los motores y el eco seco de los disparos que desgarraron la noche del manglar. No fue un ataque por territorio ni por mercancía, fue una invasión personal, quirúrgica. Los rivales de Damián, hombres con el rostro del odio y la envidia, habían olido su cambio, su recién descubierta humanidad, y la habían identificado como una debilidad letal. Irrumpieron en la casa no como soldados, sino como vándalos, destrozando los pequeños vestigios de vida que Ixchel había sembrado, las plantas volcadas, los cristales rotos, el orden convertido en caos. Ixchel, con el corazón en la garganta, agarró a Mateo y corrió por los pasillos que ahora eran un laberinto de muerte, buscando refugio del mal que venía a cobrar no una deuda de negocios, sino el alma de su protector. En la confusión, un sicario la acorraló en el patio interior, bajo la luna que iluminaba el desastre. El hombre no la miró a ella. Sus ojos se fijaron en Mateo, el ancla, la herida abierta de Damián. Levantó el arma, apuntando al pequeño cuerpo que temblaba detrás de su madre. El tiempo se detuvo. Fue entonces cuando Damián apareció, no como el estratega frío, sino como una fuerza de la naturaleza. En un movimiento que no nació del cálculo sino del instinto más puro,
se lanzó hacia adelante, interponiendo su propio cuerpo entre el cañón y el niño. El disparo sonó como una sentencia final. Damián se desplomó, usando su último aliento no para luchar, sino para proteger la vida que había salvado, cumpliendo el pacto de la manera más trágica e inesperada. El silencio que siguió al disparo fue más atronador que la violencia misma. Los atacantes, habiendo logrado su verdadero objetivo de quebrar al hombre, se desvanecieron en la noche del manglar tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí solo destrucción y el cuerpo de Damián yaciendo en un charco de sangre que se mezclaba con la tierra del patio. Ixchel, paralizada por el horror, solo pudo arrodillarse a su lado, con Mateo llorando aferrado a su falda. Le tomó el rostro entre las manos, esa cara dura que había aprendido a leer, y vio en sus ojos grises, por primera y última vez, no el vacío ni la ira, sino una paz extraña, la serenidad de quien ha completado su viaje. Había muerto protegiendo a un hijo que no era suyo, redimiendo una vida de violencia con un único acto de amor puro. Ixchel no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Con una calma que la sorprendió a sí misma, limpió el rostro de Damián con el borde de su rebozo, el mismo que había usado para envolver a Mateo, el mismo que ahora se empapaba con la sangre del hombre que los salvó a ambos. Los hombres de Damián, los que sobrevivieron, la miraban desde la distancia, esperando una orden, una dirección. Pero ella solo tenía ojos para el hombre caído. Lo veló durante toda la noche, bajo la luna, mientras Mateo dormía por fin, agotado por el miedo, ajeno al sacrificio que acababa de comprar su futuro. Al amanecer, Ixchel se levantó. Su caminar era diferente, más erguido, ya no era la paria ni la prisionera. Era la heredera de un reino de sombras, la guardiana de una promesa de sangre. Su primera decisión fue un acto de desafío y de honor. Se negó a que Damián fuera enterrado en el cementerio del pueblo que lo había temido y despreciado. Con la ayuda de los pocos hombres leales que quedaban, llevaron su cuerpo en una lancha a través de los canales del manglar, hasta un pequeño claro oculto que solo él conocía. Allí, bajo la sombra de un ceibo ancestral, cavaron su tumba. No hubo cura ni rezos católicos. Ixchel ofició su propio rito, una mezcla de plegarias totonacas y un silencio cargado de significado. Esparció sobre la tierra removida las mismas hierbas con las que había curado su herida, un último acto de sanación. Dejó sobre el montículo de tierra un solo objeto, una pequeña figura de madera de un caimán que había encontrado en su despacho. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Regresó a la casona, que ahora era suya por derecho de sacrificio. No la abandonó. Se convirtió en su custodio, en su memoria viviente. Ordenó a los hombres de Damián que cesaran toda actividad ilegal, que limpiaran sus armas y las guardaran. Algunos se fueron, incapaces de entender un mundo sin violencia. Otros se quedaron, movidos por una lealtad extraña hacia esa mujer menuda de voluntad de acero. Ixchel transformó la fortaleza del contrabandista en un santuario. Las rutas que antes transportaban mercancía prohibida, ahora llevaban pescado fresco y medicinas a los pueblos olvidados de la costa. Usó el poder y los recursos de Damián no para dominar, sino para proteger, convirtiéndose en una figura de respeto silencioso, una leyenda susurrada en los manglares, la caimana. Ixchel nunca volvió a ser la mujer que agachaba la cabeza. Caminaba por las calles de Boca de Ceniza con la frente en alto, sus ojos negros ya no fijos en el polvo sino mirando de frente a quienes antes la juzgaban. El murmullo ya no era de desprecio, sino de asombro y de un temor reverencial. Compraba en el mercado, hablaba con la gente, y su presencia imponía un nuevo orden. Criaba a Mateo en esa casa, llena de fantasmas y de luz, enseñándole las historias de su pueblo y la historia del hombre que le dio una segunda vida. Su rebozo, manchado con la sangre de Damián, nunca lo lavó del todo. Lo guardó como una reliquia, un mapa de su viaje, el testimonio de cómo, al ser enviada a curar el corazón de un pirata, había encontrado su propio poder, renaciendo de las cenizas del sacrificio. Pasaron 10 años. 10 años en los que el nombre de Damián se convirtió en un mito susurrado con respeto en los muelles, y Mateo creció hasta convertirse en un joven de hombros anchos y mirada serena, con el conocimiento del manglar grabado en sus manos. Fue entonces cuando llegó el extraño. No apareció en una lancha rápida ni con hombres armados, sino a pie, bajando de un autobús polvoriento que lo dejó en la plaza de Boca de Ceniza.
Era un hombre con la piel curtida por un sol diferente y el peso del mundo en su espalda. Tenía los ojos de un azul desvaído, cansado, y preguntaba por Ixchel con una voz que parecía haber olvidado cómo sonar firme. La gente del pueblo, que antes la habría negado, ahora lo señaló en silencio hacia la casona. Fue ella quien lo encontró en su umbral, un fantasma de un pasado que creía enterrado, el forastero que una vez le prometió todo. El hombre, Lázaro, pronunció su nombre, y el sonido fue una piedra arrojada a las aguas tranquilas de su nueva vida. Dijo que había vuelto, que la vida lo había tratado con dureza, que nunca dejó de pensar en ella, en el hijo que no conocía. Cada palabra era una excusa envuelta en un remordimiento tardío, un intento desesperado por reclamar un lugar en la historia que ya había sido escrita con la sangre de otro. Ixchel lo escuchó sin que un solo músculo de su rostro se moviera. Ya no era la muchacha que esperaba bajo un árbol de ceiba. Era la caimana, una mujer forjada en el fuego del sacrificio y la soledad. No le ofreció entrada, ni una palabra de consuelo o de ira. Simplemente lo miró, y en sus ojos negros y profundos, él vio el reflejo de todo lo que había perdido, no por mala suerte, sino por su propia y cobarde elección. Los días eran una guerra sorda, una coreografía de silencios y ausencias deliberadas. Damián se movía por la casa como una tormenta contenida, su presencia era una presión en el aire que Ixchel aprendió a navegar. A veces, dejaba un arma sobre la mesa del comedor, una prueba silenciosa de su poder, una advertencia. Ella respondía no con miedo, sino con un orden desafiante. Limpiaba a su alrededor, colocaba un jarrón con una única flor de manglar junto al acero frío, un acto de vida junto a la muerte. Sus traumas chocaban sin palabras. El fantasma de la familia perdida de él, se topaba con el estigma de la mujer abandonada de ella. Él la observaba desde las sombras, esperando verla quebrarse, pero ella le devolvía la mirada con la dignidad de quien ya lo ha perdido todo y no teme nada más. La primera grieta apareció una tarde, a través del resquicio de una puerta. Ixchel peinaba el cabello de Mateo canturreando una nana en Totonaco. Damián se detuvo en el pasillo, paralizado. La escena era un eco doloroso, un reflejo de lo que la traición le había arrebatado. No entró, pero Ixchel sintió su mirada, un peso diferente, no de hostilidad, sino de una herida abierta. Esa noche, el té que ella dejó para él en su despacho, tenía un aroma distinto. Había añadido hojas de zapote blanco, un remedio de su abuela para aquietar el espíritu y alejar las pesadillas. No hubo agradecimiento, pero a la mañana siguiente, la taza estaba vacía. Un diálogo sin voz había comenzado, un idioma hecho de gestos y hierbas, el único que ambos parecían dispuestos a entender en su mutua desolación. El enfrentamiento llegó una noche de tormenta, con el olor a pólvora fresca pegado a su ropa. Damián, con el alcohol avivando su dolor, la acorraló en la cocina. «¿Cuánto cuesta un alma?», espetó, su voz rasposa. «La tuya no valía mucho». Ixchel no retrocedió. Lo miró a los ojos, su calma desarmándolo más que cualquier grito. «Mi alma no estaba en venta», respondió, su voz apenas un susurro. «Estaba rota como la suya. Solo que yo aún sabía cómo remendarla». El silencio que cayó después fue pesado, espeso, lleno de las verdades que ambos evitaban. Él se marchó sin decir más. Al día siguiente, sobre la mesita de noche de Mateo, apareció una concha de nácar iridiscente, una joya imposible del mar profundo. Un tributo silencioso, una tregua. La hostilidad cedió el paso a una tregua frágil, a una coexistencia tejida con hilos de respeto tácito. Empezaron a compartir espacios sin que el aire se sintiera cargado de electricidad. Una noche, ella lo encontró en el despacho, no bebiendo, sino sosteniendo un pequeño zapato de niña, gastado por el uso. Ixchel se detuvo en el umbral dispuesta a retirarse, pero él no levantó la vista, no la ahuyentó. Ella entró en silencio y se sentó en el rincón más alejado, remendando una red de pesca, su presencia una compañía sin exigencias, un ancla en su océano de pena. Por primera vez, no estaban solos en su soledad. Sus miradas se cruzaron sobre la llama de una vela, un instante prolongado que no contenía desafío ni deseo, sino el reconocimiento mutuo de dos náufragos compartiendo la misma isla desierta. La casa la fue absorbiendo, o quizás fue ella quien la conquistó desde dentro, célula a célula. Su espalda se enderezó,
La curva de la sumisión desapareció de sus hombros. Ya no se movía con la prisa temerosa de una intrusa, sino con la cadencia pausada de quien conoce cada crujido de la madera, cada soplo de aire en los pasillos. Su piel, aunque seguía marcada por el sol, adquirió un brillo sano, nutrido. Un día, frente a uno de los hombres de Damián, su voz sonó clara y firme, sin el temblor de la súplica. Mateo necesita zapatos nuevos. Ve a la ciudad y tráele los mejores. No fue una pregunta, fue una orden. El hombre, un sicario acostumbrado a la violencia, solo asintió. Damián, observando desde la penumbra de su despacho, no dijo nada. Estaba presenciando el nacimiento de una reina en su reino de fango. Su regreso a Boca de Ceniza fue una declaración de guerra silenciosa. Caminó por la plaza principal de la mano de un Mateo sano y risueño, la prueba viviente de su pacto profano. Las miradas ya no eran de desprecio sino de un temor reverencial. Los susurros se convirtieron en un silencio denso, cargado de asombro. En el mercado, cuando un vendedor intentó darle el pescado del día anterior, Ixchel simplemente lo miró. No levantó la voz. No amenazó. Sus ojos negros, ahora despojados de todo miedo, fueron suficientes. El hombre, sudando, le entregó la mejor pieza de su puesto. Incluso el cura, al cruzarse con ella, bajó la vista primero, incapaz de sostener la mirada de la mujer que había ido al infierno a negociar y había vuelto dueña de él. La paria había muerto. La paz, frágil como una telaraña, se rompió con el estruendo de los motores y el eco seco de los disparos que desgarraron la noche del manglar. No fue un ataque por territorio ni por mercancía, fue una invasión personal, quirúrgica. Los rivales de Damián, hombres con el rostro del odio y la envidia, habían olido su cambio, su recién descubierta humanidad, y la habían identificado como una debilidad letal. Irrumpieron en la casa no como soldados, sino como vándalos, destrozando los pequeños vestigios de vida que Ixchel había sembrado, las plantas volcadas, los cristales rotos, el orden convertido en caos. Ixchel, con el corazón en la garganta, agarró a Mateo y corrió por los pasillos que ahora eran un laberinto de muerte, buscando refugio del mal que venía a cobrar no una deuda de negocios, sino el alma de su protector. En la confusión, un sicario la acorraló en el patio interior, bajo la luna que iluminaba el desastre. El hombre no la miró a ella. Sus ojos se fijaron en Mateo, el ancla, la herida abierta de Damián. Levantó el arma, apuntando al pequeño cuerpo que temblaba detrás de su madre. El tiempo se detuvo. Fue entonces cuando Damián apareció, no como el estratega frío, sino como una fuerza de la naturaleza. En un movimiento que no nació del cálculo sino del instinto más puro, se lanzó hacia adelante, interponiendo su propio cuerpo entre el cañón y el niño. El disparo sonó como una sentencia final. Damián se desplomó, usando su último aliento no para luchar, sino para proteger la vida que había salvado, cumpliendo el pacto de la manera más trágica e inesperada. Ixchel no desvió la mirada, lo sostuvo en ese silencio que era más elocuente que cualquier grito, dejando que él se ahogara en el reflejo de su propia cobardía. Luego, con la lentitud de una marea que se retira, se dio la vuelta. No le cerró la puerta en la cara, simplemente le dio la espalda, un acto de indiferencia tan absoluto que lo borraba de la existencia. Caminó hacia el interior de la casona, sus pasos firmes sobre la madera que ahora le pertenecía. Mateo, llamó, y su voz no contenía ni ira ni dolor, solo la cadencia de una madre llamando a su hijo para la cena. La voz de un joven respondió desde dentro, fuerte y clara. Lázaro se quedó en el umbral, un extraño ante una vida que le era ajena, hasta que una corriente de aire movió la pesada puerta, cerrándola suavemente, sellando el pasado para siempre. En la casona del manglar, el tiempo encontró un nuevo ritmo, uno marcado por la risa de un niño y el murmullo de las olas. El olor a pólvora y a soledad fue reemplazado para siempre por el aroma a cilantro, a tierra húmeda y a café recién hecho. Ixchel, ahora dueña de su destino, a menudo se quedaba en el porche al atardecer, mirando las aguas oscuras que habían sido testigos de su pacto, y de su renacimiento. Ya no veía un laberinto sino un santuario. A veces, cuando el viento soplaba desde el mar, cerraba los ojos y podía jurar que sentía una presencia a su lado, no una sombra, sino un ancla, la promesa silenciosa de un pirata que encontró su único tesoro al dar la vida por él. La verdadera deuda nunca se paga, solo se honra. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de sanar a quien todos daban por perdido?